Bien, vamos al tema que habíamos estado conversando con ustedes a lo largo de la mañana y ahora vamos a tocarlo con profundidad, aunque tenemos uno relacionado también con la suspensión de algunos envíos o remesas a Cuba. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante con nuestro invitado que ya ustedes conocen, Miguel Alejandro Hayes, economista. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Almora. Un gusto estar acá contigo. Voy a leer la información casi en su totalidad. Estados Unidos y China reducirán la mayoría de los aranceles por 90 días. El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, indicó que se acordó reducir su tasa arancelaria del 145% sobre los productos chinos. Funcionarios de Estados Unidos y China dicen que han llegado a un acuerdo para reducir la mayoría de sus aranceles recientes durante 90 días y seguir dialogando para resolver las disputas comerciales. Miguel Alejandro Hayes, ¿qué representa esto para los que estamos en la calle, para el bolsillo de los consumidores y para la economía de Estados Unidos? Ya dicen que hoy podría dispararse la bolsa de valores de los Estados Unidos nuevamente y las bolsas del mundo. Bueno, siempre hay que tener en cuenta respecto a esto que el impacto de los aranceles desde el punto de vista del precio final al consumidor, ese que con el que chocamos todos los días cuando vamos a hacer las compras, no es inmediato. No es que se pone un arancel y al día siguiente los precios estructurales y diarios aumentan y se quita el arancel y vuelven a reducirse. Esto lleva un proceso de acomodamiento que puede simplemente demorar meses por una sencilla razón. La transferencia de los costos y los ciclos económicos, las cadenas logísticas, tienen sus tiempos. No se le debe subir el precio hoy a un producto que llegó a un almacén, por ejemplo, hace meses. Esta realidad hace que a veces todo esto parezca al ciudadano común que simplemente no tiene impacto o no tiene tanto como parece anunciarse por especialistas y demás. Ahora, respecto a una posible reducción, ya te digo, que va a haber un impacto. Primero, todavía no se ha dado un aumento de los precios, todavía el efecto de la guerra de aranceles no se hace notar en la economía del día a día. Por tanto, hay que esperar un tiempo en lo que todo este proceso termina de acomodarse. Y también yo creo que hay que recordar, o al menos tener en cuenta, algo oculto de las importaciones provenientes de China o de cualquier país, es que no solo es la cifra que representa en el marco del sistema de cuentas nacional, o sea, el PIB, sino el efecto multiplicador que tienen sobre la economía las importaciones. Eso lo puedo decir de una manera mucho más resumida, es que cada dólar que se gasta en importación se convierte luego en términos de PIB, en términos de valor económico, en un valor que representa 4 y hasta 5 veces ese valor. Y ese es el verdadero impacto de las importaciones. Quizás por eso la administración Trump comienza a intentar dar una salida a ese, vamos a llamarle, error de política económica que fue iniciar una guerra arancelaria. Ahora, el 2 de abril, el presidente Donald Trump declaró una guerra arancelaria. Ha habido marcha adelante, marcha atrás. Hay compañías que han estado disminuyendo su inventario por la incertidumbre. Hay otras que han estado comprando masivamente. Todo esto no genera mucha incertidumbre. A la larga, esto pues puede ser, no voy a decir catastrófico, pero los propios economistas están diciendo que esto no es nada positivo. La economía necesita seguridad, no inestabilidad. Sí, no es catastrófico por dos cosas. La primera es la economía de los Estados Unidos es la más fuerte del mundo y eso no es una consigna política, lo dicen los hechos. Es de las economías desarrolladas del mundo la que menos en términos, digamos, directos depende de su sector externo. Eso quiere decir que el día de mañana desaparece el comercio con el resto del mundo y a nivel de valores matemáticos, quiero decir, el impacto va a ser grave, pero sería el país del mundo con menos afectación si eso ocurriera. Esta es la primera razón, la solidez de la absorción interna, o sea, la solidez del consumo privado y del consumo productivo, o sea, las inversiones. En sí mismo, eso es por sí solo, eso es una economía extremadamente fuerte, según los datos. Es decir, no es una opinión, son datos. Y lo segundo tiene que ver con la incertidumbre en la economía de los Estados Unidos, está altamente mezclada con una incredulidad respecto a lo que está haciendo la administración. ¿A qué me refiero? Muchos actores económicos, sobre todo los grandes, no creen que esta guerra arancelaria llegue al fondo, es decir, parte del efecto no desastroso en términos de las expectativas, el pánico en el mundo económico tiene que ver con la idea de pensar que esto se va a rectificar por el camino. En otras palabras, muchos creen que esto se va a corregir rápido porque no es sostenible. O sea, los actores económicos
de peso y otros de no tanto peso saben que esto simplemente se tiene que revertir porque no es sostenible. Cuando uno lo analiza de manera rigurosa, se da cuenta que no tiene mucho sentido una guerra, por tanto que en teoría la administración debería revertir. De hecho, estos pasos hacia adelante y hacia atrás, además de incertidumbre, refuerzan esa idea de que se va a corregir. Hay que verlo en esa dualidad, la incertidumbre mezclada con la esperanza de que no, esto no puede estar pasando, esto no va a continuar, esto no es sostenible en el tiempo. Vamos a una pausa para cuando regresemos hablar de esta millonaria ayuda, dice Rusia, Vladimir Putin, que está ofreciendo 1.000 millones a Cuba. También tenemos que hablar de la suspensión de algunos envíos o remesas por parte de compañías que operan con Cuba. ¿Qué responde esto? Vamos a seguir conversando con el economista Miguel Alejandro Hayes Martínez, economista cubano. Sus análisis sobre la realidad económica y política de Cuba han sido reflejados y son reflejados en medios internacionales. Cuando regresemos, estaremos analizando estos y otros temas aquí en WQA 1140. En breve regresamos a esta hora con Almora en la 1140, El Pulso de Miami. Oh, ¿está buscando una fuente confiable? Denos la oportunidad. Hacemos el esfuerzo para que usted reciba la información con el respeto que se merece. Y si hay opiniones, que no estén disfrazadas de información. 1140 AM, El Pulso de Miami. Hecho en América para América. Olvídese de las tarifas. Ahora en Goss Machado Ford usted puede comprar un Ford nuevo a precio de empleado. Compre un Ford nuevo y ahorre miles de dólares por debajo del costo de fábrica. Cuando usted compra a precio de empleado, 1.9% de interés en ciertos modelos. Todos a precios de empleado. F-150, Explorer, Bronco y Expedition. Todos a precios de empleado. Apresúrese a Goss Machado Ford y ahorre miles de dólares solamente en Goss Machado Ford de Hialeah. Les habla Oscar Aza. Esta WQA 1140 AM, El Pulso de Miami, ratifica su compromiso inquebrantable con el periodismo profesional, con la información veraz. Contamos con la selección de los periodistas más importantes y experimentados en el sur de la Florida. José Alfonso Almora, periodista. Pedro Sepsek, periodista. Julio César Camacho, periodista. Neida Sandoval, periodista. Liz Rebeca Alarcón, periodista. Y este servidor, que estamos juntos para llevarles la más creíble información del momento. Estos no son tiempos para improvisados, ni mucho menos para improvisaciones. WQA 1140, El Pulso de Miami. Hola, les habla Pedro Sepsek. Esta es la 1140 AM, El Pulso de Miami. Eso es humo blanco, está la gente aplaudiendo, gritando, saltando. Damas y caballeros, han escogido al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. El estadounidense Robert Prevost, León XIV. Esta, damas y caballeros, es la WQA, la 1140 AM, el lugar desde donde usted se enteró quién es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Dios proteja al hasta hace un rato Cardenal Robert Prevost y ahora Papa León XIV.
Ya estamos de regreso a esta hora con Almora por la 1140 AM, El Pulso de Miami. Rusia promete más de $1.000 millones de inyección para inversiones en Cuba. El vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Chernyshchenko, dice que La Habana es un socio confiable y tiene capacidad de pagar por los créditos estatales. En medio de profundas crisis internas y aislamiento, los gobiernos de Rusia y Cuba refuerzan su alianza estratégica económica. Se anunció que empresarios rusos están dispuestos a invertir más de $1.000 millones en la economía cubana hasta el año 2030. Economista Miguel Alejandro Hayes, ¿esto es dinero privado de empresarios rusos o esto no es dinero, por lo que yo leo, no es dinero proveniente de las arcas del erario del gobierno ruso? Sí, muy buena pregunta. Yo creo, Almora, que desde la manera en que lo enfocó el oficialismo en una nota publicada en Cuba Debate, una nota que incluso está mal redactada, esto prácticamente es un bulo del oficialismo. Digo, prácticamente, aunque es casi un bulo. ¿A qué me refiero? Esta cifra que anuncia el funcionario ruso no es más que un acuerdo que se firmó en el año 2023, un llamado Plan 2030, que supone o que va a incentivar al empresariado privado ruso a que invierta en Cuba más de $1.000 millones, pero de eso no se ha visto nada. Es decir, es una suposición que ha sido vendida como un hecho en sí por parte de la propaganda oficialista y que desgraciadamente algunos medios quizás o sobre todo la opinión pública, se lo ha creído, pero es una suposición que el empresariado ruso vaya a hacer eso en las condiciones cubanas, sobre todo por las características, la falta de credibilidad. Se ve el funcionario ruso habló de una credibilidad del gobierno cubano, lo cual no es cierto. Incluso los últimos años, aquel famoso intento de ayuda rusa para financiar el desarrollo de la infraestructura eléctrica en Cuba tampoco se dio. Esto realmente parece más un hecho propagandístico que un hecho económico posible a consumarse. ¿En qué? Vamos a suponer que sí, que haya empresarios rusos que estén dispuestos, no con dinero del gobierno ruso. Esto hay que dejarlo bien claro. Esto no es dinero del gobierno ruso. Esto sería empresarios que dice Rusia están dispuestos. Cuando dice Rusia promete más de $1.000 millones de inyección para inversiones en Cuba. Sí, pero Rusia promete en base a inversionistas, a empresarios rusos. No es dinero del erario ruso como llegó a Cuba durante tantas décadas a través del CAME y todo aquello. ¿En qué áreas? Vamos a suponer que sí, que esos empresarios rusos estén dispuestos a invertir $1.000 millones en Cuba. De hecho, está habiendo una inversión muy pequeña, pero está existiendo. ¿En qué áreas considera usted, economista, que llegaría esa inversión o serían las áreas más necesarias para esa inversión rusa en Cuba? ¿Y hasta qué punto eso podría salvar la economía cubana? Bueno, vamos a hacer la salvedad que hay un escenario en el que tenga sentido que el dinero llegue desde las autoridades rusas, es que simplemente el propio gobierno ruso le entregue créditos a los privados para que realicen operaciones También sí. Cuba, ¿no? Ese es un pequeño escenario, porque depende de la misma credibilidad del régimen cubano. Ahora, en el caso de a dónde iría, yo creo que primero hay que tener en cuenta que una cifra como esa de $1.000 millones, primero que no sería en un año, sería insignificante a la hora de resolver los problemas del colapso de la economía cubana. La economía cubana necesitaría más de $60.000 millones en inversión para resolver su colapso estructural. Hablo de electricidad, del agua, de la vivienda, de las carreteras, incluso del transporte público. O sea, primero situar la cifra en qué es lo que daría. Ahora, lo que demuestran los hechos es que posiblemente, aunque el funcionario habló de sectores como el alumbrado público y la electricidad, lo cierto es que pensando en rentabilidad, lo que más le conviene al empresariado ruso, que también está buscando esquemas de negocio, es incentivar esta especie de circuito cerrado del turismo ruso en Cuba. Eso es un muy buen negocio. Recordemos que existen las tarjetas que se emiten de Rusia para Cuba, las tarjetas MIR, donde eso funciona como un mecanismo para que la divisa que gastan los rusos en Cuba no salgan del sistema bancario ruso y a la vez le den participación
al sistema cubano. En la práctica, pensando en que están buscando negocios y no una obra altruista. Esto que te acabo de comentar sería lo más conveniente y es lo que está mostrando el germen de hacia dónde podían apuntar los rusos, insisto, en términos de rentabilidad, de ganancia, y que a su vez esto tampoco sería una solución a los problemas de la economía cubana, por supuesto. Vamos a otro punto en los 5 minutos que nos quedan. Hace ya varias semanas se anunció que algunas empresas, compañías, agencias, como le quieran llamar, que realizan envíos a Cuba, habían paralizado las remesas. Una de ellas, no voy a dar el nombre, no le voy a dar la publicidad aquí, pero yo desde España, pero con la cuenta de Estados Unidos, pude enviar a través de la aplicación este fin de semana un dinero a un familiar. O sea, ¿hasta qué punto están suspendidas o no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay detrás de este anuncio de que suspendían las remesas a Cuba algunas agencias? Bueno, confirmado había una. Eso, pero bueno, van quedando las demás. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es un escenario oscuro. Está la posibilidad de que simplemente estén tomando medidas producto de la política de la administración Trump, o también cabe la posibilidad de que desde La Habana estén también haciendo desaparecer algunas porque no les interesa, tienen como prioridad otras. Hay que recordar que la política de los militares cubanos y los burócratas, el partido y a esa es simplemente reacomodar socios. Vemos como hace unos días cerró de manera de repente una de las empresas de envío de alimentos a Cuba a través de compras online. Eso hace que simplemente la oferta o la cuota de mercado que tenía esa se redistribuye en las demás. Por tanto, el cierre de una agencia significa la repartición de los clientes entre las otras que están presentes, y es una práctica común del régimen cubano fomentar el monopolio entre sus allegados preferidos. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta. Yo creo que el otro tiene que ver con que todo esto, el hecho de que exista una agencia, 2, 3 o 4, es una cuestión, digamos, cosmética, prácticamente estética, porque lo más importante para el envío de la remesa del régimen cubano es que cuente con la infraestructura, o sea, la red bancaria, el sistema de empresas por la parte cubana. Tiene FinCimes como procesador, por así decirlo, el Mastercard y Visa cubano en FinCime, y tiene las empresas propiamente que son, tiene Orbit como terminación, tiene todo para emitir las tarjetas. Entonces, si desaparece una empresa, pues simplemente va a aparecer otra en otro lugar. Puede ser en España, como hay empresas en España de envío de remesas a Cuba que son de personas cercanas al régimen cubano, según información pública disponible, y se reacomoda. Una agencia en sí misma, o dos, o incluso varias, no marca el fin de este negocio, por así llamarle. ¿Cuál es el futuro con la administración Trump? ¿Usted ve a corto o mediano plazo una suspensión? Hay un congresista, Carlos Jiménez, que está pidiendo 0 viajes, 0 remesas, o sea, pausarlo todo. ¿Usted ve que esto, que en otras ocasiones se ha intentado hacer, puede hacerse ahora por parte de la administración Trump, o los cubanos buscarán, como siempre, vías alternas para hacer llegar la ayuda a sus familiares o para inclusive viajar a Cuba? Yo creo que teniendo en cuenta que el mercado siempre aparece, esto por supuesto queda en el plano teórico, no hipotético, sino teórico, que no es lo mismo. Yo creo que el mercado siempre aparece donde hay una necesidad. Eso es algo que todos lo conocemos, es muy obvio, y a veces las ideas más obvias son las que hay que aplicar. Teniendo en cuenta que hay una necesidad por parte de la diáspora del exilio cubano de ayudar en Cuba, sea un familiar, un amigo, ya sea de manera regular o de manera puntual, va a aparecer siempre algún esquema de negocio que utilice esta necesidad. O sea, hay un mercado propiamente de envío de remesas a Cuba, ya sea la Western Union, quien sea, que va a aprovecharlo. Por tanto, el aumento de las sanciones y el cierre total de las agencias que no son en Estados Unidos, que no son más que contrapartes o intermediarios, por así decirlo, en última instancia, de Orbit y de FinCime, que son las empresas cubanas dedicadas a procesar las remesas. El cierre de estas empresas, que es lo que podría hacer propiamente la administración Trump, implicaría la aparición, ya sea en otros países, puede ser España, donde ya existe el mecanismo, puede ser México. Esta opción en la práctica lo que significa es cerrar la alternativa desde los Estados Unidos, o podría significar
pero no propiamente cerrar el envío de remesas a Cuba. Es prácticamente imposible. Esa idea responde a una visión analógica de lo que es el comercio actualmente, donde se puede bloquear. Eso es prácticamente imposible, dadas las nuevas tecnologías, dada todo el desarrollo de la ingeniería financiera, de la inteligencia en términos comerciales. Esto no se puede lograr. Quizás el de los viajes lo que podría hacer es complicar aún más la salida, pero sería una medida de fuerza. Ahí sí puede funcionar el hecho de evitar que los cubanos vayan a Cuba, pero no en el caso de las remesas, más todos estos mecanismos que aparecen de manera extraoficial, que tienen que ver con el envío de dinero de CEL, que luego se envía a Cuba a través de compras en Cuba directamente de divisas, que son llevadas por otras personas. Hay toda una red, aparte de las agencias tradicionales, hay toda una red humana, persona a persona, para el envío de remesas. Insisto, es prácticamente imposible de que desaparezca. Habría que cortar propiamente el flujo de personas y el flujo comercial en términos electrónicos con Cuba para que esto desaparezca. Muchas gracias, economista Miguel Alejandro Hayes, por estar con nosotros. Ustedes pueden buscarlo en sus redes sociales, vayan al buscador de Google y pongan Miguel Alejandro Hayes, o sea, se escribe con H, Hayes, e Y, Hayes, se pronuncia Hayes. Pueden encontrar ahí toda la información con respecto a nuestro invitado. Que tenga muy buenos días y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto siempre acompañarlos acá.